hermanos, estamos aquí de nuevo para tratar el tema de hoy, de lo que se nos hablará, que será de respirar la palabra de Dios. Y el texto que tenemos, muchas veces ya hasta lo sabremos de memoria y todo, que se encuentra en Josué 1, del 8 al 9. Lo sabemos, lo tenemos de memoria, pero es que muchas veces no le hacemos caso. Y hoy no vamos a profundizar mucho en él, porque es solo un breve pensamiento de media hora, no más. Y lo veremos a vista de águila, a visión panorámica. Para empezar, a modo de introducción, muchas veces en nuestra vida podemos estar ociosos, nos gusta, por ejemplo, a mí que me gusta leer, me gusta ir a la librería, buscar un buen libro que ocupe mi tiempo, mis pensamientos, mi filosofía de vida, que me trastoque un poco. A otros, los que son más cinéfilos, les gusta ir al cine, ver unas películas donde verse reflejados, pasar el tiempo, ver sus héroes, ver sus miedos más profundos. Otros les gustará inmiscuirse en videojuegos o en el móvil para no tener que pensar en nada. Y todo eso está muy bien, pero no es bueno que dediquemos nuestra vida al 100% a ello, como si fuese nuestro único propósito en la vida. Y es que hay algo que es más importante que todo ello, y es tener hambre de la palabra de Dios. Algo muy serio para empezar llamando nuestra atención es que en toda la Biblia se detalla un solo pecado que no tiene perdón en toda la Biblia, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta la podemos observar en Mateo 12:32, que dice: cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y es que rechazar la gracia de Dios en nuestra vida, rechazar la acción salvadora del Espíritu Santo, lo único que nos trae es la condenación y la muerte. Y a los que somos hijos de Dios podemos caer en un pecado que es muy similar, pero al mismo tiempo que se camufla mucho en nuestras vidas. Y es la soberbia. La soberbia no es decir, yo soy el mejor, ¿qué pasa aquí? No es ser altivo ni autosuficiente. La soberbia es decirle a Dios, no te necesito. La Biblia dice eso exactamente. El pecado de la soberbia es estar alejado de Dios. Es cuando nos levantamos por la mañana sin oír su palabra. Es cuando nos acostamos sin haber acudido a Él. Es cuando ni en un día, ni en un mes, ni en casi un año hemos abierto la Biblia. Ni siquiera ya, no por decir que la llevamos a los cultos, porque muchos ni la traemos. Ese es el gran pecado de la soberbia. Y no nos atrevamos a llamarnos cristianos ni seguidores de Cristo, siendo hipócritas, soberbios y mucho menos blasfemando. En Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero concede su gracia a los humildes. Y si la soberbia es vivir sin necesidad de Dios, ¿qué es ser humilde? Humilde es reconocer que tienes necesidad de Dios. Y nos dice aquí, en Santiago, acabamos de ver, que concede su gracia a los humildes. ¿No es precioso ello? Y veamos, es que la Biblia es el mejor libro que puede tener la humanidad. Buscamos pasar el tiempo viendo internet, viendo Netflix, viendo teoría de la conspiración en YouTube, viendo quizá Iker Jiménez, Mundo Desconocido, viendo teorías del globalismo de Jorge Soros. Pero si es que acudimos a la Biblia, es el único libro en el mundo que contiene geología, arqueología, de historia, de ciencia, filosofía, poesía. Y pensar en un momento en algo. La Biblia es el único libro que escapa del espacio y que escapa del tiempo. Es capaz de decirnos qué pasó cuando el tiempo y el espacio no existían. Y además es el único libro atemporal. Veamos un momento. En el libro de las revelaciones de Jesucristo, Juan declara una y otra vez: me volví y vi. O alcé la vista y vi. Y se menciona y vi, y vi, y vi en todo el libro. Y si lo analizamos bien, Juan, un hombre de nuestro pasado, ve lo que está por suceder como su presente. Ve lo que aún no es, pero será. ¿No es maravilloso eso?
Juan estaba viendo las almas de los 144.000 sellados, pidiendo justicia al Señor, un hecho que aún no ha sucedido, pero que él lo vio y lo cuenta como si ya hubiese pasado. ¿No es maravilloso eso? Es más, la Biblia hace 6.000 años, en Génesis 3:15, nos declara el protoevangelio, el primer evangelio dado a los hombres. Luego más adelante en Isaías 52 y 53 nos relata el ministerio y la muerte del Señor Jesucristo, como si Isaías 800 años antes lo estuviese viendo en la cruz cara a cara. Podemos ver como en Oseas, Daniel, Ezequiel, Mateo, Apocalipsis nos dan detalles de los últimos tiempos y de cómo y cuándo ocurrirán. ¿No es un libro fascinante? ¿Qué hacemos sin hacerle caso? Veamos en Josué 1, del 8 al 9, lo que se nos dice. La primera parte que vamos a ver es el mandato. No se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme todo aquello que en él está escrito. Josué está repitiendo las mismas palabras que Moisés en Deuteronomio 31 y empieza dándonos un mandato, que memoricemos cada ápice de la palabra de Dios. Ese mismo mandato que Pedro más adelante en su epístola primera, en el capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y es que si somos auténticos cristianos, debe ser nuestro oxígeno la palabra de Dios y nuestro mayor deseo. Como hijos de Dios, estos son 3 preguntas que voy a hacer a continuación, que tenemos que saber esos textos de memoria. Nos debe de entrar en la cabeza y cuesta. Yo llevo meses intentándolo memorizar para poderlo vivir cada día. Y es que como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra meta? Romanos 8:29 se nos dice: a los que Dios conoció de antemano, los predestinó para ser transformados a imagen de su Hijo. Entonces, si esa es nuestra meta, si ese es nuestro propósito en la vida, ¿cómo lo conseguiremos? ¿Cuál es el método? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y si hacemos esto, el resultado, ¿cuál será? Juan 15, del 7 al 8. Dice: si permanecéis en mí, está hablando Jesucristo, y mis palabras permanecen en ustedes, darán mucho fruto y demuestran así que sois mis discípulos. Muchos dirán: hermano, pero es que yo leo cada mañana, leo mi Biblia y es que me sigue saliendo todo mal. O yo es que a la mañana no tengo tiempo y la leo a la noche y bueno, así me acuesto y el Señor me da bonitos sueños. Pero la Biblia dice de día y de noche, día y noche, a todo tiempo. Y además, no pone leer la Biblia, no pone leer la palabra, pone escudriñar. Es el acto de estudiar, memorizar. Y no pensemos que por hacer un seminario o un discipulado ya es suficiente, no. Se trata de memorizar los versículos, de entenderlos. Fijaos en una cosa: cuando Satanás tentó a Eva, usó la palabra de Dios. Y cuando Satanás tentó a Jesús, usó la palabra de Dios. La diferencia entre uno y el otro, aparte de que Jesús era Dios, era un hecho muy común, que se nos pasa a veces por alto, que es que Eva respondió con su sabiduría, respondió con su lógica y su intelecto, respondió con su humanidad, con su filosofía, y fracasó. Y Jesús respondió no con sus palabras, respondió con las palabras de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Esa debe ser nuestra respuesta ante las dificultades de la vida. Y es que una vida victoriosa es una vida que se basa en el estudio de la palabra. Así es como nos cuidamos de hacer la voluntad de Dios. Nuestra obligación, estamos viendo que para prosperar como cristianos es tener la Biblia como mente. Es la diferencia entre un cristiano de parvulario y un cristiano de posgrado. El cristiano de parvulario está mirando constantemente a los otros y
es que hermanito, ¿pueden llevar las mujeres pantalones a la iglesia? O mira, es que esa falda está muy corta, hermanito. Y se puede uno tatuar, y puede uno comer carne, y es que uno tiene que guardar las fiestas y el sábado, o en lugar del domingo, o es el sábado. Alguien que está en posgrado le da igual todo eso. Es más, ya ha estudiado y ya sabe las respuestas. Y sus preguntas son de distinto carácter. Sus preguntas no son preguntas en sí. Sus preguntas son: Señor, me maravilla tu gracia, no la puedo entender. Tus caminos son más altos que los míos. Enséñame, Señor, a contar mis días, que traiga a mi corazón sabiduría. Señor, júzgame tú antes que los hombres, porque tú eres misericordioso, y muéstrame los pecados que me son ocultos. Y es que tener la Biblia como mente es respirar la palabra de Dios. Y eso, amigos, tiene una recompensa y un propósito. Y el propósito es lo que nos sigue en Josué 1:8, dice: porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. ¿Y qué es el éxito en la vida de un creyente? Tener millones, una casa bonita, es comer bien, que no le falte de nada. Todo eso está muy bien, pero no es eso. El auténtico éxito en la vida de creyente tampoco es conocer de memoria la palabra del Señor y la voluntad del Padre, sino es también obedecerla. Dios dice que se satisface más en la obediencia que en los sacrificios. Este es el camino que debemos andar. Puede que sea un camino muy duro y que haya momentos en que nos distanciemos y nos alejemos de, o mejor dicho, nos intentemos alejar de la casa del Padre. Quien nunca haya hecho como el hijo pródigo, o es un bebé en la fe, o miente, o tiene una vida muy consagrada cada día. Porque no hay momento en la vida, en el día a día, en que nos distanciemos un paso de la casa de nuestro Padre. Pero la diferencia entre el hijo pródigo y los amigos que estaban en los banquetes con él, es que el hijo pródigo, por mucho que hiciese, por muy lejos que estuviese, por muy lejos que se fuese a otra tierra, él seguía siendo el hijo. Y sus amigos no. Nosotros, por mucho que hagamos, seguiremos siendo hijos. Por lo tanto, nuestro deleite, nuestro deseo debe ser el caminar y el permanecer en los caminos de Dios. Para, como le pasó más adelante al hijo pródigo, volvió en sí al conocimiento que él tenía de la casa de nuestro Padre, y ese conocimiento le llevó al arrepentimiento. Si nosotros no leemos la palabra, jamás podemos llegar a ese conocimiento de la casa de nuestro Padre. La Biblia se nos dice que la fe es por el oír, y el oír, el YouTube, el oír las conspiraciones, no, el oír la palabra de Dios. Hay que seguir siéndole fiel a la palabra de Dios, y no a la mañana, no a mediodía, no cuando nos vaya bien, sino de día y de noche. Si no puede llevar la Biblia en mano al trabajo, la puede llevar en el móvil. Y si no, memorizas un texto a la mañana y a la tarde lo intentas repetir de memoria y ver cómo Dios te puede hablar en ese texto que has aprendido nuevo. Y así poco a poco podemos hacer como volviendo a la tentación de Jesús, que Él fue fiel a la palabra. Nosotros podemos decir: es verdad, escrito está, a esto le digo no, a esto sí porque viene de ti, Padre. Si queremos tener éxito, tenemos que ser fieles a sus palabras, que son fieles y verdaderas. Y así es como podemos superar la prueba y dar fruto. Romanos 14:17. El reino de Dios no consiste ni en bebida ni en comida, sino en justicia, gozo y paz del Espíritu Santo. Entonces busquemos ese éxito en el Espíritu y no busquemos el éxito en la carne, porque el deleite de la carne es siempre contra el Espíritu. Y nosotros somos hijos del Rey y debemos de andar como tales. Entonces, Deuteronomio 17:19 es una pasada. Estando aún Moisés, les dice de parte de Dios qué deben hacer, qué obligaciones tiene que hacer Israel cuando tenga un rey. ¿No es maravilloso que Dios se anticipe a los deseos del hombre? Algo que no pasará hasta que rechacen a Samuel y rechacen a Dios
y pidan a gritos a un Saúl. Aquí vemos como Dios se anticipa 100 años antes casi y le cita una serie de normas en Deuteronomio 17. Pero lo que cabe destacar es el 19 y el 20 que dice: y lo tendrá consigo, refiriéndose a esta ley, y la hará todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer al Señor su Dios, guardando las palabras de esta ley y de los estatutos para cumplirlos, a fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos y no se aparte su mandamiento, ni a izquierda ni a derecha, para que él y sus hijos prolonguen en sus días su reino en medio de Israel. Es decir, la obligación para aquel que debía de gobernar físicamente como rey era estar día a día leyendo la palabra. Más aún nosotros que somos hijos del Rey, redimidos por su gracia, adoptados ante Dios, que el día de mañana, nos dice Pablo, ¿no sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? Podemos ver que nuestra obligación y deseo debe ser andar los caminos del Padre, conociéndolo mediante su palabra. En Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si no hay obediencia, no hay temor. La obediencia, el amor y deseo de andar en su palabra debe ser nuestro único propósito en la vida. Es más, Jesús en oración en Juan 17:17 pidió al Padre diciendo: Padre, santifícalos en la verdad. Y además nos aclara: tu palabra es verdad. El éxito del creyente no es una vida de éxito económico, ni una vida de éxito académico, ni tener una familia, ni una mujer, ni un hijo. El éxito en la vida de un creyente es un éxito de consagración y victoria sobre el mal. Ahora, aparte del propósito de hacer próspera nuestra vida como creyente y tener éxito en el camino, si estudiamos y memorizamos las Escrituras y tenemos comunión con Dios, veremos una recompensa mayor en nuestra vida, que es lo que se nos cita. No te lo estoy ordenando yo, esfuérzate pues y sé valiente, no te intimides ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Si fuese una vida, un camino fácil, no nos tendríamos ni que esforzar ni ser valientes. La Biblia textual hebraica destaca este texto como en imperativo: no te lo estoy ordenando yo, y es que Dios mismo es quien nos lo dice: esforcémonos y seamos valientes. Jesús nos dice en los evangelios: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo vencí al mundo. Ahora no podemos pretender tener una vida victoriosa si no estamos llenos de su palabra, si no estamos llenos de su espíritu en nuestras vidas. Y se nos llama de esfuerzo y valentía no por el motivo de que leer la Biblia se nos haga pesado muchas veces, esas cronologías largas que pueden ser un poco tediosas, o nos cuente encontrar quizá en ocasiones en nuestra vida tiempo, no. O como también hay mucha gente que dice: no, es que el Apocalipsis o algunas historias de la Biblia me dan miedo, son muy rojas, no las leo, qué malvado. No, cuánto horror. Son libros llenos de esperanza. Es más, en el versículo 8 ya está implícito todo ello. Nos dice escudriñar, meditar. Se nos llama aquí a que seamos valientes y esforzados, porque si sabemos su palabra, si somos fieles a su palabra, si obedecemos su palabra, tendremos una confrontación constante, una batalla día a día. Pero sabemos decir como Jesús: si hacemos los deberes, por supuesto, y tenemos valentía, sabemos decir: escrito está, porque estaremos también llenos del Espíritu Santo y Él por nuestra boca nos pondrá las palabras. Miremos, por ejemplo, los discípulos en Hechos 17, de 6 a 7, no lo voy a citar entero, pero acusando a los discípulos, lo voy a citar, pone: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero han venido también aquí, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contradicen los decretos de César, diciendo: hay otro rey, que es Jesús. Ellos, los discípulos, estaban declarando con poder y gloria las maravillas de Jesús. Perdían las casas e incluso la vida. Nosotros en nuestro trabajo muchas veces ni siquiera saben que somos cristianos, ni siquiera somos capaces de abrir la boca
con tal de no perder un amigo nuestro. Pero es que aún no sabemos que la amistad con el mundo no existe, aún no sabemos que el que se considera amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. El yugo desigual trae una muerte tanto física como espiritual. Nos estamos conformando a este siglo y encima no solo nos conformamos, sino que votamos a aquellos que con sus leyes traspasan la ley de Dios. Luego no nos sorprendamos con cosas que pasan día a día. Oh Señor, ¿por qué si eres tan bueno hay tsunamis? ¿O por qué si eres tan bueno hay terremotos? ¿Por qué hay tantos incendios y plagas? ¿Por qué ahora en Andalucía ha caído granizo? Luego seguramente se incendiará media España como pasa siempre y luego las inundaciones acabarán con un montón de gente, como sucede cada año. Pero miremos lo que dice Isaías 24, del 4 más adelante podemos verlo todo, lo veréis en vuestras casas si queréis. Yo solo citaré el principio, pone, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, se enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto del Eterno. Si cogiésemos un subrayador y marcásemos lo más importante, o para hacer un resumen del texto, sería: la tierra enfermó porque traspasaron las leyes del Eterno. Y es que estamos viviendo en un mundo que va constantemente en contra de las cosas de Dios, en contra de sus leyes. Y nosotros, como hijos de Dios, como sus profetas en este mundo, como portadores de las buenas noticias que tenemos, callamos. ¿Valentía y esfuerzo para qué? Pues para no callar. En el mundo, para no callar, como hicieron los discípulos. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, porque buscaban a Dios constantemente. Buscaban predicar las buenas noticias, y en esta época es cuando más se nos debe escuchar. Tenemos todos los mandamientos de Dios a día de hoy en nuestra sociedad quebrantados. Tenemos ahora leyes en que los médicos no se pueden negar a hacer abortos. Tenemos leyes LGTBI para que se puedan casar y se puedan adoptar. Por favor, cuánto espanto. El matrimonio es la primera institución que pone Dios en el libro de Génesis. Hay asociaciones a día de hoy, gracias por los trastornos mentales que tiene la gente, tanto en Estados Unidos como en Bruselas, asociaciones de pedófilos, que son legales pertenecer a ellas. Y todo porque se ve normal y se entiende que pobrecitos hombres de 40, 50 años, incluso de más edad, se enamoren y se ven identificados con niños de 6, 7 a 10 años. Pobrecitos. Vemos también en esta sociedad como es el fin del patriarcado, como ya no existe. Y el patriarcado, amigos, no es machismo, no seamos faltos de madurez ni insensatos. Vemos también el fin de la educación paterna, con leyes que dice que es el Estado el que debe educar a nuestros niños, yendo así lejos de la voluntad de Dios. Un colegio debe enseñar ciencias, lenguas, matemáticas, filosofía, debe enseñar historia, no debe ni enseñar ni adoctrinar a nuestros hijos en cuestiones espirituales, ni en cuestiones ideológicas, y mucho menos con aberraciones que no son nada científicas, como las leyes LGTBI. En Génesis 1.1 pone que cada fruto dé semilla según su género. La palabra semilla en el hebreo se traduce en el castellano como esperma. Es decir, ahí establece Dios una ley de la genética. Y es que genéticamente solamente existen dos géneros, XX y XY, que es hombre y mujer. Y cualquier mutación que vaya más allá de eso es una mutación degenerativa y perjudicial. Una mutación a nivel de cromosomas nunca va a crear nada bueno. Ya establece las leyes de la termodinámica. Una mutación genética siempre va en taras como síndromes de Down, malformaciones, etc. Que no es plato de buen gusto hablar de todo ello. Es más, por ejemplo, referente a las leyes LGTBI, si yo me creyese una vaca, por mucho que pusiese mi empeño en ello, no me saldrían ni cuernos, ni daría leche. Y es que aplaudir a alguien que sea un hombre y se crea una mujer es como aplaudir a una anoréxica por creerse que está gorda. Por favor, tengamos cuidado con nuestros hijos, que no les enseñen aberraciones que van en contra de la ciencia. No callemos ni agachemos la cabeza.
La Biblia dice que reinamos con Cristo, que somos por gracia partícipes de su gloria. Debemos amar a los pecadores, pero nos debe repugnar el pecado. La palabra aborrecer en el castellano sería que nos den hasta arcadas al pensar en el pecado y nos pasamos la vida tolerando el pecado. Eso nos lleva al enfriamiento y el enfriamiento lleva a nuestra derrota espiritual. Debemos de ser valientes y compartir que hay un Salvador que hace unos 2000 años aproximadamente murió por nosotros para que nos pudiésemos salir de nuestra decadencia moral y espiritual. Por poner un ejemplo, en mi trabajo, estando hablando con un jefe acerca de la educación impuesta por el Estado, de que cómo los niños se pasaban más tiempo en las escuelas, que en las casas, que los educaban más los colegios que los propios padres, y que por ese motivo el colegio debía, aparte de enseñar, también debía educar, debía enseñar talleres LGTBI, de sexo, acerca del aborto, acerca de los métodos anticonceptivos, para que supiesen todo lo que el mundo les ofrece. Y yo le paré ahí, encima él me hablaba con mucho menosprecio porque sabe que soy cristiano, pero paré ahí y dije, de acuerdo, estoy contigo de acuerdo hasta cierto modo, pero es verdad que los padres pasan poco tiempo con los niños, pero hay una verdad que no es incuestionable, que es que la familia es la que debe educar a los niños, que es una institución puesta por Dios. Y por mucho que una ley diga que una cosa es normal, buena e incluso legal, hay una ley que está por encima de todo, y esa es la ley de Dios. Y por mucho que diga el hombre, Dios no va a retroceder. No importa lo que uno piense, es más, le dije, no importa lo que tú en tu cabeza pienses, a mí me importa lo que piensa Dios. Y si el día de mañana tengo que poner a mi hijo en un colegio privado o llevármelo a una isla desierta y educarle yo a cómo cortar cocos y cómo sobrevivir porque no hay nada más, estoy seguro que Dios me bendecirá. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sé que por cuestionar de este modo podrían tacharme de loco, podría incluso perder el trabajo por confrontar a un jefe, pero como dice aquí en Josué 1, 8, 9, Dios está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Esto es muy importante ahora también para los padres, porque en la Biblia pone instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Instruirnos, llevarlo a una iglesia el domingo y decir, ahí te dejo niño, ya me contarás lo que te ha dicho la escuela dominical. Ni regalarle una Biblia, sino es enseñarle a tener comunión con Dios, es explicarle la palabra, es tener un tiempo al día con Dios. Y así es como se trae la victoria en la vida familiar. Luego hay muchos que ven, por desgracia, como sus hijos se han apartado, han caído en drogas, se han alejado permanentemente de Dios, han incluso muerto por diversas circunstancias, cárceles, y han muerto supuestamente lejos de Dios, y es normal que la familia se entristezca, llora, y bueno, en el último momento Dios es quien sabe todas las cosas, pero enseña al niño día y noche, que estudie la Biblia, que enséñale a que tenga un tiempo con Dios, porque por muchas circunstancias que haya, por mucha tormenta que haya en el agua, Jesucristo estará en el barco de su vida. No caigamos en el fallo que cometieron en el libro de los jueces. Todos aquellos que vivieron después de Josué, cuando ya no sabían ni quién era Josué, 100 años después, nos dice algo muy triste en Jueces 2, 10 al 11. Pone, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, refiriéndose a la generación de Josué, y se levantó otra después de ellos, que no conocía ni a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a Baales. Y es que si no instruye a los niños, ese fue el pecado que cometieron los jueces, luego esos niños no conocerán de Dios ni lo que han hecho en la vida tuya y en la mía, e irán en pos de otros dioses. Tengamos en mente Deuteronomio 6:4, instruir al niño y que memorice el niño la ley. Los jueces fueron muriendo una generación tras otra en fracaso, en pecado, y sobrevivieron gracias
a la gracia de Dios, a que Dios levantó muchos héroes, pero habían pocos líderes. Satanás en esta época sabe que le quedan pocos años. Las potestades satánicas ya han tomado lugar y posiciones en todos los gobernantes de este mundo. Los cascos del Apocalipsis de los caballos ya se escuchan en el cielo, y Jesús está a la puerta y está a punto de abrir, y dentro de poco, quizá 1 año, 2 años, quizá 10, quizá un día, quizá ahora, quién sabe, se escuche la trompeta y se escuche a Dios llamándonos por nuestro nombre. Ramón, Esther, Josué, sube acá. Entonces, en el poco tiempo que nos queda, no callemos y seamos valientes. Si no sabes predicar, no prediques, entrega un tratado, invita a alguien a la iglesia, que tus acciones demuestren que eres distinto, marca la diferencia en esta última generación, porque la recompensa es grande. Dios estará con nosotros siempre. Salmo 121:4 dice: He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarde Israel. Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros. En Mateo 1:21 dice: y pondrá su nombre Yeshua, porque Yoshía, Él salvará. Marcos 5:36 dice: no temas, cree solamente. Pero para que sus palabras estén con nosotros siempre, para tener una vida en victoria y de valentía, debemos beber de su palabra. Para acabar, la pregunta fundamental ahora es: ¿qué vas a hacer con el tiempo que se te ha dado? Si aún no eres hijo de Dios, no esperes más. Acepta el regalo de su salvación, de esa gracia gratuita, como dice en Isaías 52:3, porque así dice el Señor: en balde fuisteis vendidos, os fuisteis en pos de otros dioses, os alejasteis de mí gratuitamente, y por tanto, sin dinero seréis rescatados, será por gracia. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma, refiriéndose a Jesús en la cruz cuando está muriendo por nosotros, por ti y por mí, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 55:7 dice: deje entonces el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios te regala salvación y una nueva vida. Vuélvete a Él si no le conoces. Y para los que ya somos creyentes, ¿qué vamos a hacer ahora en esta vida después de saber que Él está a las puertas, que debemos estudiar y escudriñar la palabra día a día? Que hemos vivido una vida sin cambios, una vida sin fruto, una vida tibia, laica, y ya sabemos, y estemos atentos de lo que dice Dios de los tibios en Apocalipsis, que son las últimas palabras de Jesús dedicadas a la iglesia en general y a la iglesia de Laodicea en particular. No seamos tibios. O por el contrario, queremos tener una vida de seguridad, una vida de éxito, que es cumplir su propósito y el propósito suyo en nuestra vida. Si queremos eso, ya sabemos lo que debemos hacer, y es venid a las aguas todos, a las aguas gratuitas, y respiremos la palabra de Dios. Amar la palabra es amar a Dios. Amar la palabra es buscar constantemente el Espíritu Santo. La Biblia dice que el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que al final resplandece. Si tu vida cristiana no ha ido en aumento, si no resplandeces como cristianos, ya sabemos qué clase de cristianos somos. Unos cristianos de pacotilla, que no hemos avanzado, que no tenemos frutos, somos unos cristianos de parvulario. Seamos cristianos correctos, amemos la palabra, para que, como he dicho, nuestro camino sea como la aurora, que vaya en aumento hasta que resplandezcamos con Dios. Volvámonos a Dios ahora, que aún puede ser encontrado. Señor, te damos gracias por la meditación y la palabra de hoy. Te pido que nos ayudes a buscar y escudriñar la palabra, que la vivamos constantemente, que la memoricemos, Señor. Te pido que tu palabra esté en nosotros, que tu Espíritu esté en nosotros, que nos ayudes a entenderla, Señor, que nos ayudes a amar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a instruir a nuestros hijos, que nos ayudes a instruir a nuestras familias y que nos ayudes a ser luz y vivir una vida de valentía en nuestros trabajos, con nuestros amigos, y una vida de fe que vaya en aumento. Te lo pido, Padre, por todos nosotros,
que nos ayudes y nos prosperes en tu palabra y en la vida cristiana que tú nos destinaste a tener. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.